Hemos pasado de querer profesionales en el mundo de la comunicación que supiesen de periodismo, que supiesen en general de audiovisuales, a querer otros profesionales muy diferentes, tecnólogos y especialistas en innovación. ¿Qué significa abrazar la disrupción? Hablamos con Luisa García. Socia de Llorente y Cuenca y CEO de las operaciones en España y Portugal, ha sido Chief Operation Officer de la firma para América Latina. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría de comunicación para multinacionales como Coca-Cola o Telefónica. Luisa forma parte de la junta directiva de DIRCOM en España y es miembro de la Young Presidents Organization. Comprometida con la igualdad y la diversidad, participa en el International Women's Forum o en el think tank de Women Forward. Bienvenida a Visión CEO de la Muchas Universidad Internacional de La Rioja. Luisa García es consejera delegada de Llorente y Cuenca en Europa y está con nosotros y con colegas de alumnos de la UNIR para hablar de abrazar la disrupción. ¿Qué es eso de abrazar la disrupción, Luisa? Buena pregunta. Muchas gracias por la invitación. Un placer acompañaros. Abrazar la disrupción desde la perspectiva de la comunicación, a lo que nos dedicamos en JIC, significa primero aceptar que este entorno incierto, volátil, el famoso acrónimo VUCA, que parece que ya se nos ha quedado antiguo, es más vigente que nunca. Y que ese va a ser el contexto en el que opere cualquier organización, se dedique a lo que se dedique, y que una de sus consecuencias es que de las compañías, de las organizaciones, se espera un rol distinto en la sociedad. Y por tanto tienen que comunicar de manera distinta, tienen que anticipar los cambios y reaccionar a una velocidad impensable, y que los profesionales de comunicación que pueden diseñar esas estrategias o proponer a la alta dirección de las compañías esas líneas de trabajo con todos los stakeholders tienen que tener una mirada muchísimo más integral de la que teníamos antes. La tecnología, afortunadamente, hay quien la ve con mucho miedo y piensa que esto de la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a todos, o que vamos a empezar a incorporar a matemáticos en todos los equipos y los que somos apasionados de las humanidades no vamos a... Es, en mi opinión, todo lo contrario. La tecnología ya nos da, si sabes manejarla y la incorporas en tu caja de herramientas, a los que nos dedicamos a la comunicación, a los asuntos públicos, una mirada primero mucho más sólida, porque empiezas a tener datos para cuando llegas a la mesa del Consejo de Administración poder sustentar tu recomendación de una manera mucho más sólida, pero también hay muchos riesgos que puedes empezar a anticipar, tendencias en la opinión pública que puede hacer que las empresas reaccionen y las conviertan en ventajas competitivas, e incluso, por supuesto, la posibilidad de que los directivos, y sé que estáis trabajando en ese sentido, puedan convertirse en un activo de la reputación empresarial muchísimo más potente. Claro, de algún modo es, en lugar de enfrentarte a la disrupción, unirte a ella, ¿no? Abrazar esa disrupción es lo que también quieren hacer los colegas que nos acompañan, Miguel, Janina. Miguel es abogado, Janina es economista y se ha especializado en fiscalidad. Los dos están cursando el MBA de la UNIR y quieren, pues, efectivamente, abrazar esa disrupción para ser futuros directivos. Los directivos, las directivas, Luisa, habéis tomado una palabra casi como mantra, que es la diversidad. Habláis continuamente de la diversidad, pero nos interesa en este foro saber si la diversidad, más allá de una palabra, también es una fuente de competitividad, es una forma de ser más rentable, de que tus accionistas y tus clientes estén más contentos. Yo no tengo la más mínima duda, y cada vez afortunadamente hay más estudios que lo demuestran. No os voy a aburrir con las cifras de qué porcentaje de las empresas con mejor desempeño en el Standard & Poor's tienen paridad en sus consejos de administración, por ejemplo, más diversidad entre sus directivos, pero ya lo hay. Y es verdad que no sabemos qué viene antes, si esa apuesta por la diversidad es la que les permite ser más competitivas, o las empresas más competitivas son las que a partir de esa posición hacen esa apuesta por la diversidad. Lo que es cierto es que, por ejemplo, en la gestión del talento, en las compañías, si no nos ocupamos de que todo el espectro posible de personas talentosas se sientan a gusto en la organización,
nos vamos a ver peleando el partido o jugando el partido con una mano atada a la espalda. Estás perdiendo a la mitad del talento o estás impidiendo que buena parte del talento se desarrolle en todo su potencial y en toda su plenitud, ¿no? Pero luego desde la perspectiva, por ejemplo, del marketing, tener equipos más diversos te hace entender mejor qué es lo que demandan tus consumidores, diseñar productos para diferentes perfiles y comunicar con ellos de una manera mucho más efectiva y muchísimo más sensible, ¿no? Por tanto, la diversidad la tienes que ver desde una perspectiva muchísimo más amplia que la igualdad o la paridad de género. La tienes que ver en cuanto a, por supuesto, nacionalidad, orientación sexual, religión, edad. Yo creo que tenemos una gran oportunidad también cuando conviven en una misma organización gente más madura con gente más joven y probablemente en todos esos procesos sintamos más tensión porque se cuestionen algunos de los paradigmas que estaban establecidos, pero el resultado final acompaña la fortaleza competitiva de las empresas sin ninguna duda, las hace mejores y las hace más resilientes. Luisa, el profesor Florida de la Universidad de Toronto habla de la T de tolerancia y dice que si tienes organizaciones diversas, tolerantes, detrás siempre viene el talento, porque el talento quiere estar en esas organizaciones. Y con talento y tolerancia consigues la tercera T, que es las grandes empresas tecnológicas o la tecnología esté en ese círculo virtuoso. De algún modo estás hablando de eso, pero a ti también te ha tocado durante tu carrera fichar a mucha gente, entrevistar a mucha gente. Cuéntanos qué habilidades pues, valoras especialmente cuando entrevistas a alguien y si ha cambiado desde que empezaste a entrevistar hace 2 décadas a gente a hoy lo que tú buscas. Empezaría diciendo que a mí la palabra tolerancia no me gusta en el entorno de la diversidad como lo estábamos comentando, porque creo que al menos en castellano tolerar significa aguantar algo que no te convence, significa, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero no me queda otro remedio más que estar juntos. Y yo creo que la verdadera fuente de riqueza en la diversidad pasa por, antes decíamos, abrazar la disrupción, pasa por abrazar esa diversidad, no solamente por tolerar lo que es distinto a lo tuyo, sino por entender que en esa diferencia hay una riqueza y un aporte muy importante, ¿no? Entonces, me gusta más otra mirada. En mi carrera y en la parte del equipo que pensabas, yo creo que el principal cambio es que no sé si yo contrato a la gente o la gente me contrata a mí. O sea, creo que hay una diferencia a lo largo de las generaciones, afortunadamente en los momentos económicos mejores, en cómo las empresas tenemos que plantearnos nuestra marca empleadora y los directivos también, porque al final la gente joven, y seguro que Miguel y Janine están de acuerdo, no miran solamente la gran corporación, sino quién va a ser mi jefe. ¿Qué principios tiene ese jefe? ¿Qué voy a aprender de él? ¿Qué me dice la gente o qué veo cuando buceo un poco en sus redes sociales y en su posicionamiento digital que puedo aprender y que me puede inspirar esa persona? Entonces creo que nuestra principal responsabilidad como directivos es crear una organización que sea atractiva para todos esos perfiles tan diversos, con motivaciones muy distintas y que sepan que pueden, a pesar de tener perfiles muy diversos, encontrar ese espacio para crecer. A partir de ahí creo que efectivamente el reto de seleccionar a gente de backgrounds muy distintos en JIC. Tenemos, yo creo que una capacidad, por nuestra posición de liderazgo en el mercado de habla hispana y portuguesa, pues tenemos una capacidad, yo creo que importante, de atraer perfiles de comunicación, de periodismo, de publicidad. Ahora nos vemos en el reto de cómo ofrecemos carreras profesionales interesantes para expertos en computación, para sociólogos, para todo nuestro área de asuntos públicos, para politólogos y claro, nos obliga a reinventarnos y a repensarnos para seguir siendo un sitio en el que les apetezca trabajar. Miguel, tú estás tomando decisiones en tu carrera, seguir estudiando, trabajando a la vez, seguir formándote. Creo que tienes una pregunta para Luisa. Sí, Luisa, yo perdón, te quería preguntar si ya un poco con esta perspectiva de experiencia que tienes, las decisiones que has tomado en tu carrera, ¿hay alguna que, digamos, te arrepientas o volverías a tomar las mismas decisiones?
Yo volvería a tomar las mismas. Miro atrás y creo que mi principal habilidad ha sido aprovechar las oportunidades que han ido llegando y elegir estar en una organización que ofrece esas oportunidades. A lo mejor, si pudiera darte un consejo, te diría, escoge una organización en crecimiento, una organización viva, donde haya proyectos para gente talentosa y donde tú puedas desarrollarte y crecer. Es verdad que hay algunas de esas decisiones que dan un poco de vértigo, y que además cuando uno es más joven pues no tienes familia, no tienes demasiadas ataduras y las tomas más rápido y era el momento oportuno para hacerlas. Para mí la carrera internacional, a todo el mundo que tenga esa oportunidad en el camino, la recomendaría sin ninguna duda. Creo que es un espacio de crecimiento, de aprendizaje, de enriquecimiento personal, aparte de la posibilidad de abrir una operación y de dar a conocer la marca y la compañía en otros territorios, ¿no? Pero creo que es tremendamente enriquecedor y que nos cuesta. Además, en las culturas latinas tenemos mucho arraigo, apreciamos mucho la familia, etc. Y entonces dar ese salto cuesta y yo lo recomiendo sin ninguna duda. ¿Qué cambiaría de mi carrera? Yo creo que a medida que maduras y a medida que creces, aprendes a trasladar incluso las decisiones difíciles con más cuidado. Y sí que es verdad que hay decisiones puntuales que tomaría igual y que creo que fueron correctas, pero que ahora comunicaría mejor. Y creo que esas habilidades, cuando vosotros estáis haciendo un MBA, pero normalmente en las escuelas de negocios nos las enseñan poco. El comunicar en situaciones difíciles, en cómo generar más empatía, en cómo consigues más cosas ganándote a la gente y trasladándoles que les importas y que tienes otra relación con ellos, que con una perspectiva más clásica de comunicación más jerárquica o más autoritaria, que al contrario, no te lleva muy lejos. Sí, por otra parte también no vemos muchas mujeres consejos delegadas digamos, en las grandes empresas y esto. ¿Ves como que las mujeres tienen algún techo de cristal? O sea, ¿ves que bien sea se frena bien por familia o por género o por... ¿Sientes algún techo de cristal que tengamos las mujeres para ello? Hay una teoría bonita que es que en lugar de existir un techo de cristal, lo que pasa es que la escalera tiene algunos peldaños rotos o que se van rompiendo a medida que la avanzas. Porque no creo que haya una resistencia única que tú vas subiendo y de repente llegas a un sitio donde ya no puedes subir más por el famoso techo de cristal, pero sí que hay dificultades a lo largo del camino que son más notables en o para las mujeres. Por ejemplo, los años de la maternidad. A pesar de que en algunos países como España ya tenemos una normativa que ayuda en la corresponsabilidad y que ayuda sobre todo que en los procesos de selección, si yo os entrevisto a vosotros dos, no me planteé quién va a ser madre y por tanto va a tener que estar de baja unos meses, porque quien sea padre también lo va a estar. A mí me parece que eso, por ejemplo, teníamos un sesgo clarísimo en las compañías, en los procesos de selección de mujeres jóvenes derivado de eso. En muchos países todavía no existe esa legislación, ese sesgo es enorme. Existe, por ejemplo, la dificultad que tenemos, y en este caso es por las propias mujeres, tenemos más dificultad para negociar nuestras condiciones. Desde el principio, el gap salarial normalmente no se produce porque las compañías decidan pagar menos a las mujeres, no se produce por un acto de discriminación explícita, se produce porque las mujeres somos menos demandantes a la hora de negociar los salarios en los momentos iniciales de nuestras carreras y ese diferencial hace que vayamos arrastrando una remuneración menor en las siguientes etapas de nuestra vida y también porque los años de maternidad, si sigues activa profesionalmente, muchas veces tu carrera se ralentiza y por tanto tu remuneración o tu crecimiento salarial también. Y luego, para mí hay un tema que me apasiona y es la visibilidad del talento femenino. Durante los años más importantes para acceder a posiciones directivas, ya has pasado unos cuantos años en el entry level,
ya tienes que empezar a pensar en si estoy en la compañía que me ofrece dar el siguiente paso, si no, dónde están otras oportunidades. Las mujeres trabajamos mucho menos que los hombres, nuestra marca personal, hacemos mucho menos networking, somos mucho menos visibles. Y eso repercute negativamente en nuestras carreras. Algo tan sencillo como que cuando se juntan 3 headhunters a pensar en perfiles, no nos tienen tan presentes como tienen a candidatos varones. Y hay multitud de factores que inciden en eso. Desde JIC llevamos ya unos cuantos años intentando dar diferentes vías de luz, ¿no? De qué pasa con la identidad digital, qué pasa con el espacio público, qué pasa con un montón de cosas, pero es uno de esos peldaños que en ese momento de la escalera se puede romper. Si sucede que tú estás profesionalmente capacitada, incluso mejor que un candidato varón, y sin embargo no has trabajado tanto tu marca personal y te pierdes una oportunidad de promoción o de saltar a otra compañía donde el crecimiento es más rápido. Luisa, hablemos de equipos y de disrupción, porque nos dice el Foro Económico Mundial que, por ejemplo, en España hay 5 millones de puestos de trabajo que van a desaparecer fruto de la tecnología antes de 2030. El Instituto McKinsey se ha atrevido a decir que la mitad de los puestos de trabajo pues desaparecerán, surgirán otros, pero desaparecerán porque no serán necesarios, porque se han digitalizado, ¿no? ¿Vamos hacia equipos híbridos, diversos, pero casi en el que vamos a tener que trabajar, no sé si con robot, pero con la inteligencia artificial como aliado? ¿También en la comunicación? Ya trabajamos con inteligencia artificial, todos. Unos nos damos más cuenta y otros menos, pero desde cuando interactúas con un bot para el servicio de asistencia de cualquier compañía, detrás de eso hay un sistema de inteligencia artificial. Por supuesto, ahora que podemos generar imágenes y que, por ejemplo, pues mis colegas en el sector publicitario, que para presentar una campaña antes tenían que hacer storyboards a mano prácticamente, pues ahora tienen una herramienta adicional para hacerlo, ¿no? Con toda la generación de imágenes basadas en inteligencia artificial. Yo creo que son habilidades que necesitamos incorporar para que esos sistemas funcionen en favor del objetivo que pongamos. Ya no me refiero a los que estudian computación para ser quienes entrenan la inteligencia artificial o quienes desarrollan los algoritmos o los logaritmos necesarios, sino quienes desde nuestras posiciones podemos hacerlo mejor manejando esas herramientas. Por ejemplo, nosotros en JIC ya estamos utilizando inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información de la conversación digital que te permite ver corrientes de opinión, creación de comunidades, incluso cuando no te mencionan. Las grandes compañías ya tienen todas sistemas de escucha digital que dices, yo quiero saber todo lo que se dice sobre la UNIR todos los días en redes. Eso está bien, pero yo puedo empezar a escuchar de qué están hablando los jóvenes de 16 años que están pensando en qué universidad estudiar, o los licenciados de Derecho y de Económicas que se están pensando dónde hacer su maestría y por qué eligen una universidad u otra, aunque yo todavía no esté en esa conversación. El identificar esos insights sigue requiriendo de cabezas entrenadas senior que luego con eso diseñan desde el currículum más adecuado y atractivo para esos perfiles a la campaña para captarlos, ¿no? Pero creo que hay un espacio fantástico, al contrario, para que la parte humana se ponga más en valor que nunca. Nos dejamos muchísimas tareas repetitivas que ahora mismo capturan un montón de tiempo de talento muy valioso, por ejemplo. Y si hablamos de equipos y de cohesión de los equipos y metemos el teletrabajo, metemos el cambio que nos trajo la pandemia. Como consejera delegada, ¿cómo vives el reto de tener equipos motivados, de hacer equipo en una era en la que el teletrabajo es indisoluble, especialmente para las nuevas generaciones?
Con mucha naturalidad, la verdad. Nosotros ya teníamos teletrabajo, no para toda la plantilla, que ahora sí, pero para determinados grupos. Ya teníamos algo tan sencillo como que todo el mundo tenía un portátil, ¿no? El día que nos tuvimos que ir todos a casa, la infraestructura tecnológica ya la teníamos lista, pero sobre todo ya tenemos una cultura orientada al resultado, que creo que es lo más importante. No pensar solamente en cuáles son las normas o cómo vas a organizar el equipo, sino pensar en cómo desarrollas la cultura en la que todo eso funcione sin perjudicar o, al contrario, mejorando el servicio que les das a tus clientes. Y nuestros equipos ya tenían esa cultura y esa manera de trabajar con flexibilidad de horarios, donde al final lo importante es que el cliente te encuentre cuando te necesite, y al cliente no le importa si contestas su llamada desde el supermercado, lo que le importa es encontrarte en el momento que te necesita. ¿Dónde está la dificultad y por qué nos hemos ido a un sistema híbrido? Y sí que intentamos que al menos un par de días a la semana buena parte del equipo se encuentre en las oficinas, en transmitir esa cultura y en generar lazos de tipo más emocional. Una de las grandes fortalezas que tiene nuestra compañía y que queremos seguir cultivando es el ambiente de trabajo, es la capacidad de aprender no de lo que te dicen que hay que hacer en un manual, sino de cuando yo me encuentro contigo en la cocina y nos tomamos un café y me cuentas qué libro te estás leyendo, ¿no? Somos gente inquieta, curiosa, de ámbitos, como os decía antes, muy distintos. Y entonces ese espacio de interacción e intercambio en el espacio físico se produce con más facilidad, y sobre todo para la gente que se incorpora a la operación y que no lleva 10 años, porque claro, yo esa conversación la puedo tener llamando a mucha gente a la que conozco y quedando para tomar un café, pero si eres nuevo en la organización, la curva de aprendizaje y el que te sientas parte de la organización se ralentiza y se dificulta si no hay una cierta presencialidad. Dirigir personas tiene estos elementos que estás contando, pero no siempre pues, dirigir personas, ¿verdad, Miguel? Tiene momentos agradables. Sí, yo en ese sentido, en el ámbito de la gestión de equipos, te quería preguntar, Luisa, ¿cómo has llevado la gestión de los conflictos, de los egos? ¿Has tenido que tomar alguna decisión, pues a lo mejor un poco más complicada con algún trabajador debido a ciertas circunstancias? Un poco, ¿cómo has llevado todo eso? De nuevo, ¿sabes lo que pasa? Que para mí la cultura de las organizaciones es muy importante y enseguida yo creo que en nuestra compañía el talento que no se suma al proyecto común, por ejemplo, y el talento que, como tú decías, el ego, ¿no? El que solo quiere brillar con luz propia o el que solo le importan los resultados individuales, te diría que la cultura casi que le expulsa y no se siente a gusto porque está en un entorno en el que las personas suman. Y eso no significa que no brillen, ¿eh? Yo creo que al revés, en servicios profesionales la gente, los clientes confían en personas, en la experiencia de esas personas, en la capacidad para aplicar esa experiencia a cada situación y diseñar estrategias, etc. Entonces es muy bueno. Nosotros, por ejemplo, lo que os decía antes de la identidad digital o de la marca personal, nosotros animamos a nuestros consultores a que la trabajen y la tengan. Y hay veces que nos miran y nos dicen, ya, pero ¿eso significa que la competencia se los puede llevar? Bueno, pues tendremos que hacer nuestro mejor trabajo para que eso no suceda. Pero siempre y cuando eso esté alineado a un propósito común y el juego de equipo sea más importante que el brillo individual o el brillo individual esté a disposición del juego en equipo, ¿no? Si me meto a hacer metáforas deportivas la liaré porque no soy muy deportista, pero ese ejercicio de decir, si alguien tiene que meter el gol y ese alguien seguro que va a brillar y se va a llevar los aplausos, pero todo lo que ha pasado para que él pudiera meter el gol, para que le llegara la pelota, es igual de importante y hay que ponerlo en valor y hay que distribuir esos perfiles. Y luego nos viene muy bien tener un muy buen equipo de especialistas en gestión del talento, ¿no? Hay veces que uno piensa que con experiencia, con sentido común, puedes hacer ese trabajo, pero venimos todos muy viciados de nuestra propia experiencia personal, yo que en esto de la diversidad y de la igualdad, etcétera, trabajo mucho con todo el tema de sesgos inconscientes.
ser conscientes de nuestros sesgos inconscientes es lo que te ayuda a tomar buenas decisiones. Y para eso el ayudarte de gente experta es muy importante. Luisa, y una pregunta. Por ejemplo, en toda tu carrera profesional, ¿te has sentido discriminada en algún momento o tú a la hora de que estás incorporando talento discriminas en algún aspecto? No sé cuál ha sido tu experiencia. Es muy buena pregunta, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, por tema de género, no he sentido discriminación. Y eso me hizo tener dudas a la hora de preocuparme por el tema o de ser tan outspoken con todo el tema de igualdad de género, ¿no? El decir, oye, ¿cómo hablas con...? Y sin embargo, llegué a la conclusión contraria. Llegué a la conclusión de las mujeres que estamos en una posición de responsabilidad tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de hacer de esto un tema de agenda corporativa. De que no sea un tema de organizaciones o de ajeno a la alta dirección de las compañías y que no sea un tema sobre el que ahora hay que quedar bien, ¿no? Y hacemos un poco de pinkwashing y ya está listo, sino que realmente ayudemos a que la mirada desde la organización sea integral, sea multidimensional, porque es un tema que no solo depende de una persona que lo haga bien o mal. Estamos en una sociedad muy compleja y es que cambia muy rápido, etc. Entonces, te diría, no por género, y sin embargo tomé la decisión muy consciente de, desde mi posición, quiero aprovechar o quiero intentar tener un impacto positivo porque soy consciente de que muchas mujeres sí que lo son. Y toda esa parte de visibilizar el talento femenino y mi convencimiento de que la comunicación y la visibilidad es un acelerador para la igualdad me estimula mucho además y me permite interactuar con gente muy comprometida con el tema y que aprendo mucho todos los días. Y luego viví muchos años en América Latina y en América Latina es mucho más evidente la discriminación por otros factores, ¿no? O para mí me resultó más evidente, no digo que en España no la haya y seguro que también. Ser extranjera te permite saltarte algunos de ellos. En las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, las esferas del poder están muy cerradas a determinados perfiles. Y yo tuve la oportunidad probablemente de crecer más rápido que lo hubiera hecho si hubiera sido local y no he ido al colegio correcto, no tengo el apellido, ¿no? Apellidos de nombre de calle que hay en todas esas sociedades todavía más cerradas. Creo que las organizaciones están cambiando en ese sentido a toda velocidad, porque se dan cuenta de que el talento está en otro lugar, que la conexión con la sociedad no la puedes tener si todo tu equipo viene del mismo sitio, tiene la misma conversación y juega al tenis en el mismo club el fin de semana. Pero todavía hay que trabajar en precisamente empoderar a toda esa, perdonadme la palabreja que está tan abusada, ¿no? Pero empoderar a todo ese grupo de profesionales para que realmente se sientan dueños de sus carreras y que hagan como hacéis vosotros, formarse, seguir creciendo, seguir actualizándose, ponerse al servicio de aquellas organizaciones que se los merezcan. Y si no, irte a otra. Porque si has trabajado de esa manera, en actualizarte, en mantener tu perfil con los skills, tal, vas a tener 1.000.000 de oportunidades, ¿no? Yo creo que el peor efecto que tiene la discriminación es la autolimitación. Ese sentido de, bueno, este es mi sitio y no crezco más, ¿no? Y que la mejor manera de cambiarlo es sentirnos, en la medida de lo posible, dueños de nuestro destino. Para eso mismo, Miguel y Janina, dentro del MBA de la UNIR, pues han estudiado y están estudiando pues, algunos elementos clave que les va a permitir pues, aspirar a ser directivos. Uno de ellos es la estrategia. Más allá de lo táctico, más allá de lo operativo, ser capaz de mirar a medio plazo. En ese medio plazo, en ese largo plazo de la estrategia, pues aparece la misión, la visión, aparecen los valores de las compañías, pero también aparece el propósito. Vamos a hablar unos minutos de esa visión, que es tan complicada, ¿no?
de saber hacia dónde quieres dirigir tu compañía. Cuando eres consejero delegado, se valora especialmente que tengas esa capacidad de adelantarte a los tiempos, esa prospectiva. Pero, Luisa, qué difícil hoy es tener visión, no solo en el sector de la comunicación, sino en general, tal y como está la economía. Tú has citado al principio de esta clase, pues el mundo VUCA. ¿Se puede ser fiel a la visión con todo lo que está cambiando? ¿Cada cuánto tienes que calibrar tu visión cuando eres consejero delegado? Fíjate que yo creo que es justo al revés. Si tienes un propósito claro, tienes la brújula para navegar ese entorno VUCA. Porque el propósito te guía con respecto a para qué estás en la sociedad. Y si lo has hecho bien, además, el propósito, hay un libro fantástico, no me acuerdo el nombre del autor, se llama The Hero Trap. El propósito, cuando realmente sirve a las organizaciones, es cuando no se concentra ni siquiera en qué hago yo, sino en qué quiero facilitar que hagan otros, cuál es mi rol para que sean otros los que logren sus objetivos, los que participen de una sociedad más justa, los que puedan vivir mejor. Es la compañía al servicio de. Si dibujas tu propósito y defines tu propósito desde esa perspectiva, mucho más conectada con la sociedad, con una mirada mucho más amplia, mucho más consciente de ese rol articulador o movilizador de alguna manera, en los momentos más complicados, más inciertos, tendrás una guía para tomar decisiones. Y, el otro día me encantó la redefinición que ha hecho Pfizer, la farmacéutica, de su propósito. Lo resume en un eslogan que es "Science will win", la ciencia ganará. Es un statement muy potente, es un statement que determina, cuando llega un momento como la pandemia, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que hacer que la ciencia gane a esta pandemia. Y tenemos que hacer lo que haga falta para desarrollar una vacuna y unos tratamientos que permitan a nuestra sociedad vencer a este bicho. A partir de ahí vendrán los análisis de cuánto podemos invertir o de dónde hay que buscar el dinero para poder hacerlo, o vendrá el análisis de qué proyectos tenemos que cancelar para que nuestra gente se dedique full a este tema. Pero tienes el faro que te ilumina de alguna manera, que no quiere decir que no haya decisiones difíciles que tomar, pero es como los grandes principios filosóficos, los dogmas de fe, son aquellos que te ayudan a estructurar la cabeza para tomar esas decisiones sobre una base con la que la organización ya está comprometida. Lo que no puedes hacer es improvisar el propósito en el momento en el que tienes que tomar la decisión, porque realmente son discusiones profundas y decisiones difíciles. El propósito, a la hora de definirlo en la organización, si no genera un poco de ruido, probablemente no es suficientemente movilizador. Esos propósitos que además cuando los escribes dices, podría cambiar la marca y podría aquí donde pone compañía Pepe, podría poner compañía Juan y sería igualmente válido, no te van a ayudar, no te van a servir, ¿no? Efectivamente, ese propósito te da sentido, es el paraguas que da sentido a las compañías, que da sentido a por qué haces las cosas, que da sentido a para qué haces las cosas, Exacto. Cómo haces las cosas, ¿no? Que permite dar coherencia a esa misión, a esa visión y esos valores. Tú has hecho o has participado en unos cuantos planes estratégicos, siendo consejera delegada o siendo alta directiva, ¿no? Pero también te ha tocado ayudar a hacer planes estratégicos de comunicación o de otros ámbitos. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Mirándote hacia adentro o ayudando a otros? Los veo tan interconectados, Iñaki, la verdad. Voy a todo el mundo que está estudiando y viendo esto, yo barro para mi tejado. A mí la consultoría me parece un trabajo magnífico. O sea, me parece un estímulo intelectual permanente. Aprendes de los mejores. Yo de los clientes aprendo mucho. Es un lujo. Es como estar, ¿no?, el mejor máster que puedes hacer. Perdonadme, pero es aquel que te permite interactuar con muchas organizaciones, entenderlas e intentar ayudarlas. Entonces, claro, ese es el alimento para el mío. Es cierto que nosotros a nivel corporativo estamos ahora en un momento magnífico, en un momento en el que
de una trayectoria de crecimiento, de expansión emprendedora, basada en lo que los socios podíamos hacer, quiénes iban a un país a abrir una operación, quiénes iban a otros, cómo reinvertíamos todos los resultados de la compañía en ese trabajo y podíamos estar presentes en más sitios. Hemos llegado a un momento en el que ese proyecto lo compartimos con otros, ya no solo somos más de 1000, no solo con la cantidad de gente que se suma desde la perspectiva del colaborador, sino con los inversionistas que comparten el proyecto y confían en nosotros en bolsa, ¿no? Salimos hace un poquito más de un año al Growth, al MB Growth. Entonces es verdad que, claro, los planes estratégicos ahora, que estamos ahora en el proceso de hacer el del próximo trienio, también son un ejercicio muy estimulante. Estamos en nuestro propio proyecto de transformación digital, impulsando muchísimo lo que llamamos Deep Digital Business. Queremos que todo ese negocio sea en menos de 5 años la mitad de nuestro negocio. Incorporamos mediante adquisiciones a colegas que vienen de otras experiencias y de otras trayectorias y que conviven con los que, como yo, hemos crecido dentro de la organización. Entonces me cuesta elegir, es como si lo de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Me has puesto en una disyuntiva parecida. Miguel, cuéntanos si alguna de las cuestiones que ha contado Luisa te ha despertado algún interés. Sí, hablabas un poco de esa trayectoria inicial de emprendimiento, ¿no? Y ahí sí que te quería consultar, ya que bueno, la mayoría de los directores en el campo de la comunicación tienen su propio emprendimiento, han crecido un poco por su cuenta para luego llegar a los altos consejos directivos. ¿Qué opinión te merece a ti el emprendimiento? ¿Te lo plantearías a futuro? Yo es que me siento muy emprendedora. O sea, piensa que nosotros cuando yo empecé en la compañía en el año 98 y la compañía se fundó en el 95. Entonces yo he sido parte del equipo que ha trasladado ese proyecto, como te decía antes. Yo me fui un día con la maleta a Panamá para un proyecto que era para un cliente, que iba a ser un proyecto de 6 meses, y de ahí surgió abrir la operación de Panamá. Me quedé 4 años. Entonces, nuestro proyecto tiene mucho ADN emprendedor y nos gusta que la gente, y por eso tenemos un modelo de socios, que nos gusta que la gente sienta el proyecto propio y que aspire a que ese proyecto sea propio, ¿no? El reto que tenemos los socios actuales, que ya somos más de 20, es hacer el proyecto más grande para que pueda participar más gente. Sí que creo que tampoco se debe castigar la carrera no emprendedora. ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que tienen muchísimo mérito los emprendedores que empiezan su propio proyecto. También tienen muchísimo mérito las personas que se meten en una gran compañía y llegan a posiciones directivas dentro de esa gran compañía. Creo que emprender no es para todos. Y sin embargo, hay veces que o castigamos mucho al emprendedor y lo estigmatizamos mucho, o lo contrario, o que a quien se queda en una gran organización y desarrolla su carrera ahí le miramos como de, bueno, no será tan bueno o tan valiente. Para mí son 2 líneas de carrera perfectamente válidas, que incluso se pueden combinar. También me encanta de la cultura americana esta mirada tan constructiva que tienen sobre el fracaso. Que tú puedes intentar desarrollar un proyecto de emprendimiento, no te funciona y vuelves a la carrera corporativa o lo compatibilizas hasta que te cuadra, ¿no? Creo que las culturas latinas nos cuesta mucho más esa mirada y, claro, al emprendedor que se quiere lanzar, el vértigo es muchísimo más, ¿no? Más preocupante. Así que, pero bueno, también hay momentos vitales para hacerlo y para sentirlo. Luis, y nosotros que estamos a punto de graduarnos y vamos a ser próximos consejeros delegados, ¿qué consejos nos puedes dar para aplicarlo al próximo futuro? Mira, yo antes apuntaba una cosa y creo que en el caso de las mujeres es particularmente importante, pero aplica también a los hombres, y es lo que os decía de incorporaros a organizaciones con un proyecto de crecimiento claro para vosotros y donde haya esas oportunidades. Luego serán difíciles, tendréis mucha competencia, habrá que hacerse hueco de la mejor manera posible, pero sí que esa tentación a la estabilidad
que entiendo y es humana, y más cuando uno construye una familia, etc., hay veces que hace que nos quedemos en sitios donde no hay espacio para hacer mucho más. Y el ejercicio que estáis haciendo vosotros ahora de prepararos y actualizaros se va haciendo más difícil, y siempre lo tiene que tener uno más vigente. El otro sería embrace disruption, o sea, de verdad, todo lo que está pasando en el mundo en torno a la tecnología no es para tecnólogos, es para todos. Y precisamente tú te has especializado en derecho fiscal, ¿no? Eres tributarista. Sí. Pues precisamente el decir, oye, ¿cómo la inteligencia artificial facilita o cómo la incorporo al trabajo de poder diseñar la mejor estrategia fiscal para las grandes corporaciones? Es muy relevante. O cómo agilizo el proceso, yo qué sé, de un due diligence cuando estoy evaluando invertir en una compañía. Creo que desde la gestión de los negocios necesitamos, como mínimo, poder interlocutar con los tecnólogos que nos van a ayudar a diseñar esas soluciones. Y hay veces que al contrario, que tenemos un rechazo hacia ese mundo, como lo de, no, estos son los de ciencias y yo soy la de letras, o estos son los de... Y luego, para mí, la tercera la enfocaría con el propósito. Creo que trabajar en torno también a un propósito personal, a cuál quieres que sea tu aporte, te ayuda en la toma de decisiones y te ayuda a que las etapas que pueden ser peores, mejores en ese momento vuestro de crecimiento profesional tengan un norte. Y seguro que ahora vais a empezar a tener ofertas para iros a diferentes sitios o tal, pues que sepáis elegir en base no solo a lo que os ofrezcan para el día 1, sino en a dónde queréis llegar y cuál queréis que sea vuestro aporte, qué valores son importantes para vosotros, de qué gente os queréis rodear. Creo que eso tiene una riqueza a la que uno no debe renunciar. Hoy hemos hablado con Luisa García de equipos, hemos hablado de habilidades, hemos conocido también en detalle el propósito de las compañías, todo desde una visión profundamente optimista, con una consejera delegada de una empresa de comunicación que demuestra además que ella es buena comunicadora y que nos deja de entregable final en esta Visión CEO abrazar la disrupción frente a posiciones que ven con recelo la disrupción, la tecnología, hay que abrazarla y por eso pues, os animamos a que sigáis también pendientes de las siguientes ediciones de Visión CEO de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Muchas gracias.